La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola, bienvenidos un día más a la ciudad escondida. Hoy estamos en un lugar muy especial, que es el templo de Debod, que tengo a mis espaldas. Y diréis, ¿por qué es tan especial este sitio? Bueno, pues precisamente porque es uno de los pocos templos egipcios que se encuentran fuera de Egipto. Hay otros, vamos a saber cuáles son, pero vamos a conocer la historia de este templo al dedillo y lo vamos a hacer con una persona que sabe muchísimo sobre Egipto, que es Nacho Ares, el escritor, director de Ser Historia y, como no, egiptólogo, que conoce todos los entresijos, nos va a explicar todo y vamos a verlo por dentro, por fuera y algunos detalles secretos que pocas personas conocen, pero que Nacho sabe a la perfección. Así que atentos al capítulo de hoy. El templo de Debod se crea en Egipto, al sur, muy cerquita de lo que hoy es Asuán, casi en la frontera, entonces, en aquella época, con Nubia, la antigua, lo que hoy es Sudán, y fue levantado por un faraón que se llama Adi-Jalamani, que era un faraón, un rey nubio. Estamos hablando más o menos en el siglo III o II antes de nuestra era, y él es el que crea una primera capilla que a partir de ella pues se van añadiendo, como sucede exactamente igual con los templos cristianos actuales, que quizás hay un monolito, una referencia a un lugar sagrado y se va ampliando, cada monarca, cada gobernador que llega después va ampliando, ¿no? Y así llega hasta la época grecorromana, pues pocos siglos después, y se convierte en un lugar de peregrinaje dedicado a la diosa Isis y a otras divinidades, que lo ponen en la primera plana, podríamos decirlo así, de los periódicos del Antiguo Egipto. El templo estaba originalmente en lo que hoy es el fondo del lago Nasser. En la década de los años 60, cuando se trasladaron muchos de los templos, sobre todo los más conocidos son los de Abu Simbel, de Ramsés II y de la reina Nefertari, bueno, pues hubo otros templos que se extrajeron y se llevaron bien a otras ubicaciones en Egipto o bien fuera del país, ¿no? Y España, que colaboró de manera intensa, sobre todo en el salvamento del templo de la diosa Isis, en el templo de Philae, en la isla de Philae, pues fue gratificado con este templo, que desde comienzos de los años 70 está en el centro de Madrid, muy cerquita del Parque de la Montaña. El templo de Debod tiene varias advocaciones. Quizá la más conocida es la de Isis, pero también tiene una capilla, porque tiene doble capilla dedicada a Osiris, y también tiene culto a Amon-Ra.
Amon-Ra, y a otras divinidades locales del mundo faraónico vinculado a Nubia, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia de una diosa con cabeza de león, parecida a Sekhmet, en la parte de atrás del templo. La advocación, el culto, bueno, pues venía dado sobre todo por las divinidades locales, ¿no? Isis era una de las divinidades principales de la zona del Alto Egipto, donde hoy se encuentra Asuán, donde estaba en origen este templo. Y era un lugar, como decía antes, de peregrinaje al que iban pues cientos de miles de personas al año a presentar sus ofrendas y sus respetos, al igual que hacían al templo de Isis en la isla de Philae, también iban a este templo en la antigua ubicación de Debod, convirtiéndolo en época grecorromana hace prácticamente 2000 años, en uno de los lugares más interesantes y más importantes del culto en el Antiguo Egipto. El templo se coloca en el Parque de la Montaña, realmente no sabemos por qué. El Palacio de Oriente, todos sabemos que no está en Oriente, no está mirando hacia Oriente, ¿no? Está mirando hacia otra ubicación. Pero sí que es cierto que la orientación del templo mantiene la misma que tenía en Egipto, en el Valle del Nilo, ¿no? Esto también se ha querido ver, ¿no? Pues cierto halo de misticismo alrededor de esa reubicación en el centro de Madrid. Yo no lo creo, aunque sí que es cierto que bueno, pues el hecho de mantener la misma ubicación que tenía, la misma orientación, mejor dicho, que tenía en Egipto, le confiere un elemento muy especial, ¿no? Es que cuando hoy visitas el templo, la luz es distinta, ¿no? Y el clima es distinto, pero la ubicación la colocación del sol sí que es exactamente la misma este-oeste de la que pudiéramos ver en Egipto, que luego además se copia, ¿no? A lo largo de la Edad Media en las iglesias románicas y góticas. El templo de Debod tiene entre sus relieves, donde vemos sobre todo imágenes de Adi-Jalamani, este faraón que hizo levantar la capilla en primer momento, o incluso relieves de la época de Augusto, tienen una de las paredes laterales, dentro de una habitación, una imagen que pasa desapercibida para todos los visitantes, ¿no? Aunque en la última reestructuración, la disposición museística de este edificio se ve un poquito más, ¿no? Y es un reloj, un gnomon, que seguramente esté haciendo alusión a que esa pared, aunque hoy está cubierta, en origen estaba al aire libre, ¿no? Y que permitía, pues por medio de una serie de líneas que vemos marcadas en el muro, el control del tiempo, ¿no? Y hablar pues eso, de una especie de reloj, no voy a decir cósmico, pero sí que nos acerca, ¿no? Un poco a esta inquietud que, sobre todo a partir del siglo V o IV antes de nuestra era, muchos templos en Egipto tenían en relación a la astrología y a la astronomía, que en aquella época iban de la mano, ¿no? Podría ser quizás la huella de un antiguo zodiaco. El templo de Debod cuenta con un relieve que a muchísima gente le pasa desapercibido. En la parte posterior, la que está mirando a ese pequeño lago, esa fuente que tiene en la parte de atrás, hay un relieve con un dios carnero, que es el dios Hnum, y al lado hay una divinidad felina, que es una mujer con cabeza de león. Ahí vemos esta combinación del sexo masculino y femenino, que a nosotros no nos entra en la cabeza, pero que para ellos tenía su lógica, que es una versión de la diosa Sekhmet, que se llama Maesa. Esta divinidad leonina es típica de la antigua Nubia, y es una de las pocas referencias, una de las pocas representaciones que hay de ella en el arte. Hay textos y bueno, pues representa, es un paralelo muy extremo a la diosa Sekhmet, a la diosa con cabeza de león o cabeza de gato, pues vinculada a la medicina, a la guerra, a las curaciones, quizá también como ese elemento de sanador de un lugar de peregrinaje en la antigüedad. Por ahí puede venir la conexión con Maesa. A partir de la construcción del lago Nasser, no solamente Madrid se vio beneficiado de un templo egipcio, hay un templo en el Museo Egipcio de Turín, hay un templo también en Holanda, pero el más importante de todos es el de Debod, y el más grande. Más conocido quizás es el templo de Dendur, que está en el Metropolitan de Nueva York y que cuenta con algunos paralelos, es también de época grecorromana como el de Debod, pero cuenta también con algunos paralelos insólitos, que es tener una especie de cámara secreta a la que no se accede por ninguna
por ninguna puerta ni ninguna entrada que también tiene el templo de Devot, ¿no? Estos elementos en común lo convierten pues, en templos absolutamente mágicos que, como digo siempre, hoy quizás no entendemos, ¿no?, a la hora de intentar explicar cuál es el significado de estos santuarios, pero que en la mentalidad de los antiguos egipcios debía de tener su lógica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del templo de Devot. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, compartir y suscribiros. Os esperamos en el próximo vídeo de la ciudad escondida. Muchas gracias a todos. Hola a todos, bienvenidos a la ciudad escondida. Esto es para todos mis fans. Como lo saque las tomas falsas, lo voy a sacar. Ah, mira, espera, lo de la leona, es que no he dicho antes ¿cómo se llama? No, Sekhmet es, pero la nubia es... déjame mi móvil, que lo tengo en un artículo. Esto sale también en las tomas falsas. Sí, totalmente. ¿Cómo se llama tú? Leche... Yo nunca entenderé por qué, señores, por qué la V y la B están juntos en el teclado. No me acordaba del nombre. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida en clarataoces.com.